Bueno, pues como todos los lunes llega el momento del análisis on-chain, lo vamos a hacer con uno de los mejores expertos, uno de los mejores analistas. Ya contamos con Carlos Lozano, el fundador de Plan BTC, que está aquí pues, para contarnos un poco los gráficos más complicados, ¿no? Para explicarlos y sobre todo para darnos unas pistas de qué puede suceder en los próximos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez. Un placer volver a tenerte por aquí en una semana. Lo llevo diciendo ya las últimas semanas, Carlos, que el mercado está un poquito parado, con mucha incertidumbre, como decíamos, en torno a este acuerdo del límite de deuda de Estados Unidos. Y quiero que nos cuentes un poquito qué soportes, qué niveles a corto plazo estamos tocando y, sobre todo, en qué debemos fijarnos en estos momentos. Hace 3 semanas comentábamos, Sergio, no sé si te acordarás, que alta probabilidad, bajo mi criterio, a perder el nivel de los $27.000, aquel nivel clave, porque no estábamos viendo la entrada del inversor minorista, tampoco la entrada de nuevo de dinero fresco a modo de stablecoins dentro de los intercambios. Y hoy lo que vamos a hacer es precisamente eso, un repasito, vistos ya estas rupturas del S&P 500, del 4.200, el Nasdaq de 13.800 y Bitcoin que no es capaz de seguir de esa estela al sector tecnológico, ¿no? Vamos a ver lo que está pasando en la cadena. Y aquí en pantalla tenéis precisamente el precio realizado de los operadores de corto plazo, que son todos aquellos que han comprado Bitcoin por una temporalidad inferior a 155 días. Glassnode los cataloga como operadores de corto plazo. Y es interesante saber cuándo el precio de Bitcoin está por debajo del precio realizado de estos operadores, que podríamos entender que el precio realizado es el precio medio de compra de todos y cada uno de los operadores de corto plazo, ¿no? Como podrás ver en pantalla, tenemos aquí esta línea de color rojo que marca un punto de inflexión realmente en el comportamiento de Bitcoin, tanto cuando el precio la rompe al alza como cuando la rompe a la baja. En gráfica diaria marca el fin de una tendencia alcista y el inicio de una tendencia bajista. Y esto básicamente, si nos alejamos de esta directriz y pensamos en lo que significa, el operador de corto plazo, como hemos comentado en muchas ocasiones, es la gasolina para llevar a Bitcoin a otros niveles de precio y también para precipitar el precio a niveles muy inferiores por esas ventas en pánico, ¿no? Fijaos cómo con el paso, por ejemplo, empecemos rápidamente por el bull run del 17, cada test a este precio realizado de los operadores de corto plazo fue el punto de máximo dolor para continuar con las alzas. Y una vez que perdimos esta línea, vimos cómo inició un proceso de, pues bueno, de distribución que acabó con un Bitcoin en torno a los $3.000, ¿no? La superación del precio de Bitcoin de esta directriz, por allá en marzo del año 2019, pues fíjate que fue también el punto de inflexión antes de este gran alza. Y la pérdida de nuevo del precio, de este precio realizado, pues también dio lugar a un periodo lateral bajista de varios meses, ¿no? Es decir, es muy importante, ahora ya si nos vamos más al corto plazo, lo que está pasando actualmente con este precio realizado, que se encuentra en estos momentos en el nivel de los $25.500 aproximadamente. Ya sabes que todo el mundo está poniendo a Bitcoin en el nivel de los $25.000. Sería importante que no perdiera ese nivel, porque como ya hemos visto con anterioridad, ya en mayo, por ejemplo, del año 2021, o incluso con la salida de mínimos en junio del año 2021 también, es un punto de inflexión, ¿no? Fíjate que cada test a esta cota nos marca ese punto a partir del cual el precio dice, oye, o sigo con la tendencia o la cambio. Bueno, después de la salida de mínimos, que también volvió a marcar el mínimo de esta zona que tuvimos a finales de año y a inicios de este 23, rompimos al alza y el retroceso que nos llevó a los 20.000 nos apoyó sobre el precio realizado de los operadores de corto plazo. Ahora ya si nos vamos más al corto plazo, fíjate que estamos muy cerquita, cada vez más cerquita de este precio y sería importante no perderlo, porque de perderlo podríamos estar ante dos escenarios. Uno, unas ventas en pánico, ligeras ventas en pánico, nadie sabe cuánto puede durar, o el precio a partir del cual el activo retoma el movimiento alcista, ¿no? Esto es importante y hay que compaginarlo también con esto otro que tenemos en pantalla, que es el ASOPR. ¿Qué nos marca el ASOPR? Que, por cierto, recoge el comportamiento exclusivamente de los operadores de corto plazo, ¿no? Lo que recoge el ASOPR es cuando el operador de corto plazo está vendiendo por debajo o por encima de su precio de compra. Y es interesante precisamente para complementar lo que hemos dicho al inicio, que es, fíjate, ¿no?, cómo esta línea de color horizontal negra nos marca, digamos, el break-even del operador de corto plazo. Y cada test o ligera perforación a esta línea del break-even nos marca el inicio de la continuación del movimiento anterior o incluso el cambio de tendencia. Ya si nos vamos más
al corto plazo, fíjate que, por ejemplo, cuando tuvimos la caída de mayo del año 2021, pues aquí también tuvimos un periodo, digamos, dubitativo, que la salida de mínimos fue a testear este punto de máximo dolor para impulsar al activo a máximos históricos, y la pérdida de esta zonita, de esta línea de break-even, nos marcó pues el inicio de todo el bull market. ¿Qué ha pasado a partir de la salida de mínimos? Rompemos, nos volvemos a apoyar, generamos esa pequeña trampilla al inversor de corto plazo y a partir de aquí rebota. Bueno, pues fíjate, es muy interesante lo que está sucediendo, porque antes hemos dicho que el precio realizado de los operadores de corto plazo estaba en torno a los 25.500 dólares y el ASOPR está ahora mismo testeando esta línea que sería break-even. Lo que nos está indicando es que los 2-3 últimos días el inversor de corto plazo está vendiendo en break-even. Por lo tanto, si tenemos en cuenta lo que sucedió en la anterior corrección y nos planteamos un movimiento alcista para Bitcoin las siguientes semanas, sería muy importante que no estuviéramos mucho más tiempo por estos niveles, porque podría desesperar al operador de corto plazo, empezar a vender en pérdidas, y en la gráfica que hemos visto anterior probablemente ya se estaría testeando esa zona de los 25.000 dólares. Por otro lado, recuérdate que estuvimos comentando esto, que era... estábamos hablando hace 3 semanas. Yo es que no veo gasolina en estos momentos para impulsar a Bitcoin a niveles superiores. El operador de corto plazo no está entrando. Bueno, si no está entrando el operador de corto plazo, en muchas ocasiones lo que sucede es que Bitcoin entra en un periodo de letargo o en un periodo correctivo, que es lo que estamos viviendo últimamente. Ya nos vamos directamente al corto plazo. Fíjate que lo que tenemos en pantalla en color naranja es el supply actual que está en manos de los operadores de corto plazo. Lo que tenemos en azul es el supply actual que está en manos del operador de largo plazo. Y lo que tenemos en rojo es el delta, que lo entendemos como la diferencia entre el supply de corto plazo y de largo plazo. Cosas a tener en cuenta, que cuando entramos en un bull run, el delta se dispara. ¿Por qué? Porque el operador de largo plazo empieza a reducir sus tenencias, empieza a distribuir, y quien empieza a acumular es el operador de corto plazo en uno de los peores momentos de mercado. Bueno, esto también sucedió en el máximo histórico primero que tuvimos en el año 2021, y ya si nos vamos al corto plazo, fíjate que estábamos hablando, yo creo que estaba Bitcoin por estos niveles de precio, aproximadamente por los 27.000, y comentábamos, no está entrando dinero fresco, estamos viendo cómo el delta retrocede. ¿Qué nos está marcando el delta? Que el dinero, mejor dicho, que el supply del operador de corto plazo desciende a favor de un aumento en el operador de largo plazo. Claro, el operador de largo plazo es interesante para, por ejemplo, el bull run del 24, pero si queremos saber lo que va a hacer el activo en el corto plazo, lo que nos interesa es lo que está pasando con este tipo de operador de corto plazo, que es la gasolina para impulsar a Bitcoin a niveles superiores, y por el momento pues estamos viendo cómo no están entrando. Luego, si nos vamos a esta gráfica, yo creo que es muy interesante y a la audiencia le va a gustar. Nos marca las comisiones de todos los intercambios, ¿no? La dominancia es las comisiones. Y decimos, bueno, a mí qué me importa saber las comisiones de los depósitos de los intercambios, lo que se ceden entre ellos. No. Si nos alejamos de eso y nos quedamos con el volumen de negociación de los exchanges, que es lo que nos está marcando realmente esta gráfica, fíjate que estamos por este nivelito de aquí, que no lo veíamos desde el año 2017. ¿Y esto qué nos está marcando? Evidentemente, cuando tenemos periodos de bull run, lo que estamos viendo es cómo el interés aumenta dentro de los intercambios, porque ya sabes que las grandes entidades normalmente acuden al mercado OTC, y esto lo podríamos asociar más a un comportamiento del inversor retail, del inversor de corto plazo, ¿no? Que se mueve más por los intercambios. Bueno, fíjate cómo los bull runs van de la mano de un aumento, digamos, en las comisiones que hay en los intercambios. Evidentemente, eso nos habla del comportamiento del inversor de corto plazo, pero es que ahora mismo estamos llegando a un punto de desinterés brutal, incluso muy por debajo de los mínimos del ciclo anterior, cosa que está respaldando que en estos momentos hay un gran desinterés en el activo. Veremos si este gran desinterés, pues al final lo que hace es impulsar a Bitcoin a niveles superiores. Luego, por otro lado, esta gráfica es interesante también, porque si nosotros entendemos que Bitcoin es un activo cíclico que se rige en base a los halvings, que un halving pasa cada 4 años, nos interesa realmente saber qué es lo que ha pasado en anteriores ciclos de Bitcoin, para saber en el mismo punto en el cual se encuentra hoy en día, en los ciclos anteriores, qué comportamiento estaba teniendo Bitcoin. Y eso precisamente es lo que nos marca esta gráfica, que lo que está haciendo es acumular ciclo tras ciclo de Bitcoin superpuesto, y en estos momentos, fíjate,
Algo muy interesante, que lo que nos está marcando es que el ciclo en el cual estamos actualmente es este ciclo de color verde y está recogiendo el punto de inicio respecto a cada uno de los 4 halvings que ha habido en estos momentos en Bitcoin, ¿no? Fíjate que si nos remontamos a los 2 ciclos anteriores, que podríamos decir que son los más cercanos al comportamiento del activo, ¿verdad? El primer ciclo pues fue un ciclo tremendamente volátil por la baja capitalización de mercado de Bitcoin. Estamos llegando a un punto en el que ya hemos visto los máximos de la salida de mínimos de ciclo. Ya hemos visto los máximos o zona de máximos de la salida de mínimos de ciclo. En estos momentos, pues fíjate que estaríamos por toda esta franjita de aquí y esto lo que nos está marcando junto a lo que hemos visto anteriormente es que quizá en base a los ciclos anteriores estamos en un punto un tanto arriesgado para realizar compras pensando en el medio plazo. Esto no quiere decir que no podamos ver un alza adicional hacia el nivel de los 32.000, 34.000 dólares. Va a depender muy mucho de todo el marrón que tenemos ahora mismo con el techo de la deuda, si lo que está sucediendo con el sector tecnológico es una trampa, no es una trampa. Pero a priori, si nos basamos en los ciclos anteriores, fíjate que estamos ya en una zona en la que a Bitcoin le podría deparar un último movimiento alcista, pero ya pensando más en el medio plazo, estaríamos ante un periodo lateral de varios meses, como sucedió en el año 2016, o un periodo de retroceso, como sucedió en el anterior ciclo, un periodo lateral bajista. Y esto, si lo acompañamos de esta gráfica, que lo que nos marca es, oye, justamente hace 4 años, un día como hoy, basándonos en los ciclos de Bitcoin, Bitcoin estaba aquí, como estás viendo, en esta línea horizontal de color azul. Estábamos justamente hace 4 años, ¿no? Faltaba un último achaque alcista, que por cierto, en esa época sí que hemos visto que había una entrada del inversor minorista, veíamos cómo estaban entrando las stablecoins dentro de los intercambios, cosa que si nos apoyamos de esta última gráfica, para ya cumplir con esos 15 minutos que teníamos, fíjate que nos marca en este caso el balance que hay dentro de los intercambios, ¿no? Que decimos, bueno, ¿para qué nos interesa esto? Esto nos interesa porque, evidentemente, si vemos entrar stablecoins dentro de los intercambios, asumimos que puede ser pues simplemente que se puede estar dando un buen punto de compra para Bitcoin o incluso que estamos en una parte del ciclo en la que es interesante realizar compras y lo vemos expresado por el aumento del supply total de todas las stablecoins dentro de todos los intercambios. Precisamente si ponemos esta gráfica primero en escala logarítmica para que se vea mejor el comportamiento del ciclo anterior, fíjate que cuando estábamos en mínimos, a pesar del retroceso de Bitcoin, veíamos cómo la cantidad de stablecoins dentro de los intercambios iba aumentando, a la vez que Bitcoin también aumentaba de precio. Bueno, luego entramos en un periodo lateral que costó un poquito más. Y ahora ya si ponemos la escala en lineal para ver mejor lo que está sucediendo en el corto plazo, fíjate cómo a raíz de todo el bull run vino de la mano también de una entrada de stablecoins dentro de los intercambios, cosa que nos estaba diciendo, bueno, a pesar de estas alzas de Bitcoin, el consenso del mercado interpreta que los retrocesos son interesantes para comprar. Por eso se están fondeando, podríamos decir así, con dinero fiat los exchanges. Pero bueno, recientemente, fíjate, ¿no? Sobre todo a raíz de que Paxos Trust Company dejara de emitir BUSD por prohibición de la SEC y también pues tuviéramos ese pequeño depeg en USDC, hemos visto cómo la cantidad de stablecoins dentro de los intercambios se ha reducido prácticamente a la mitad y en estos momentos ya si nos vamos más al corto plazo, ¿qué nos interesaría ver? Bueno, nos interesaría ver algo que no está sucediendo en estos momentos y es como hemos visto en el ciclo anterior, en la zona de mínimos, los movimientos de salida de mínimos iban de la mano de una entrada de stablecoins dentro de los intercambios, lo cual nos estaba diciendo que el activo estaba pusheado, podríamos decir así, por ese interés comprador, ¿no? Pero en estos momentos, pues lejos de ver ese aumento de stablecoins dentro de los intercambios, vemos cómo están saliendo, y esto precisamente también ha coincidido con este movimiento alcista de Bitcoin, lo cual nos habla quizá de ese intercambio, ¿no? Oye, tenemos ese pequeño depeg, me entra el nerviosismo, tengo un activo Bitcoin que en teoría es un activo sólido que está subiendo, vámonos rápidamente a Bitcoin. Y yo creo que ha tenido gran parte de la culpa, podríamos decir, esta gráfica del alza que hemos visto en Bitcoin. Por lo tanto, va a ser interesante ver el comportamiento en las siguientes semanas para ver si podríamos ver alzas adicionales por los datos en cadena o por lo contrario, pues estamos más cerca de ese mercado lateral bajista que probablemente acabe durando varios meses. ¿Qué conclusiones podemos sacar, Carlos, de todo este resumen del análisis on-chain? Porque a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención lo que comentabas del volumen en los exchanges. Se está notando, ¿no? Ya no solo en los exchanges, sino también en Bitcoin. Vemos que hay muchos exchanges, muchas empresas de criptos que están cerrando directamente. Comentamos al principio del programa el caso de Hotbit, pero es que hay muchos que están despidiendo a parte de su personal. Está en una situación complicada y eso que es verdad, Carlos, que venimos
de una subida de cerca del 70%. ¿Qué está pasando en el mercado? Porque es verdad que parece que el interés, que el volumen está desapareciendo, a pesar de que, como digo, de momento el 2023 se puede decir que está siendo bastante positivo. Estamos con unas circunstancias de mercado totalmente diferentes a los ciclos anteriores. Las políticas monetarias también, evidentemente, afectan al sector cripto. Estamos en un nuevo juego, tipos de interés cercanos al 5 o 25%. Ya veremos si lo acaban subiendo a 5 o 50. No creo, ¿no? Ya dijo el otro día Powell que era poco probable. Pero estamos ante un nuevo escenario en el cual el sector tecnológico, que se encuentra en las altcoins y en general el sector cripto, ¿no? El futuro que le augura, pues quizás un poquito más complicado que en anteriores ciclos, donde teníamos más facilidades en términos de políticas monetarias. Por lo tanto, lo que creo que está sucediendo es que realmente se está ajustando las perspectivas a futuro del criptomercado con las perspectivas a futuro de políticas monetarias, que al final, pues yo creo que van de la mano, ¿no? Por lo tanto, creo que hasta que no veamos inflaciones retrocediendo al nivel del 2%, o tipos de interés, que ya sabes, ¿no? La última bajada de tipos de interés es la que suele dar el mejor punto de compra para el mercado. Hasta que no veamos ciertas cositas que se acaben detonando los siguientes meses, creo que vamos a estar en esta etapa de desinterés. Y en el corto plazo, pues podríamos movernos un poquito arriba, un poquito abajo, pero bueno, sigo pensando que de cara al tercer, cuarto trimestre, lo que te comenté en la radio aquel día a principios de este año, veo caídas importantes, a no ser que cambie la cosa, ¿no? Este acuerdo de límite de deuda, Carlos, porque claro, yo ya empiezo a ver versiones de todo tipo. Normalmente, bueno, lo que cabe esperar, ¿no?, es que si se llega a este acuerdo sea bueno para las bolsas y que sea bueno también para Bitcoin. Pero claro, hay analistas que empiezan a decir todo lo contrario, que si de verdad se produce este acuerdo, pueden subir los bonos, y normalmente cuando los bonos de Estados Unidos van bien, a Bitcoin le suelen ir mal las cosas, ¿no? Es más o menos lo mismo que ocurre cuando sube el dólar. ¿Qué opinas tú? ¿Qué versión tiene más fuerza para ti? Mi opinión es que creo que lo positivo del acuerdo de deuda se ha descontado en el mercado ya ha descontado el acuerdo, por lo tanto creo que podríamos estar ante la típica situación de compra al rumor, vende la noticia, por lo que el acuerdo del techo de la deuda, fíjate la semana pasada, ¿no?, como vimos al Nasdaq reventar esa zona de máximos, al sector tecnológico pues prácticamente en zona de máximos, Apple, Google también con un impulso muy fuerte. Vemos como, a mi criterio, se ha descontado ya todo lo positivo del acuerdo del techo de la deuda en los mercados. Por lo tanto, veremos cómo actúa el acuerdo, que a priori pues se debería dar, ¿no? Pero a mi criterio creo que podríamos estar ante esa situación de vende la noticia. Y es curioso porque se están descontando cómo en el segundo semestre de este año 2023 se van a bajar tipos de interés en el mercado, ¿no? Y estamos en un punto de prácticamente cercano a la euforia con estos movimientos en los índices americanos que hemos visto, el VIX en unos niveles tan bajos, y a la misma vez el mercado te está diciendo, oye, que para el segundo semestre de este año 2023 van a bajar los tipos, cuando tú sabes que la pausa es un fenómeno alcista para el mercado y la primera bajada de tipos es todo lo contrario, inicia un movimiento de caída que finaliza con la última bajada de tipos de interés que nos deja en niveles cercanos al 0%. Históricamente esto ha sido así, por lo tanto, si tú coges las dos cosas y las mezclas, a mi criterio estamos ante ese pico de euforia o cercanos a él, a partir del cual probablemente inicie un proceso bajista de varios meses el mercado. Pues vamos a ver qué sucede, si de verdad tiene lugar este mercado bajista, aunque se puede decir que es hasta cierto punto lógico, porque claro, llevamos una subida del 70% prácticamente en lo que va de año y pues en algún momento tiene que retroceder, ¿no? Tiene que corregir un poquito. Muchas gracias, Carlos, por estar por aquí como todos los lunes. Un placer. Un abrazo. Gracias a ti por invitarme, Sergio. Un fuerte abrazo. Bueno, pues antes de contaros qué es esto del Bitcoin Pizza Day, por qué está